¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? Si explica el que efectivamente la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender. Si explica que hay que poner un cordón sanitario a quienes están poniendo en cuestión los derechos y las libertades de las mujeres o del colectivo LGTBI, pues a lo mejor nos podemos entender. Los lagartos son una bendición del cielo. ¿Pero no cree que esto es exagerado? ¿Qué pasará cuando estemos infestados de lagartos? No es problema, simplemente desataremos una plaga de serpientes aguja chinas. Acabarán con los lagartos. ¿Y no son aún peores las serpientes? Sí, pero estamos preparados. Contamos con una especie de gorila que se alimenta de carne de serpiente. Pero nos invadirán los gorilas. No, eso es lo mejor de todo. Cuando llegue el invierno, los gorilas se congelarán de frío. En fin, los gorilas se congelarán de frío. Ultraderecha es Vox, pero ultraderecha también es Carlos Herrera escupiendo basura cada mañana desde la radio de los obispos. Ultraderecha es Vox, sí, pero ultraderecha son también los jusapoles defendiendo la ley Mordaza y rodeando el Congreso. Ultraderecha es Vox, pero ultraderecha son también la legión de tertulianos de OK Diario en todas las televisiones. Ultraderecha es Vox, sí, pero ultraderecha son también todas las grandes empresas que financian el golpismo en las redes sociales. Que sí, que ultraderecha es Vox, pero ultraderecha también es José Luis Concepción, alias Conchito, juez y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, diciendo que un gobierno con ministros comunistas es un gobierno ilegítimo. Ultraderecha es Vox, pero Ferreras sienta a María Claver en su tertulia y a Maruenda y a Inda en La Sexta Noche. Ultraderecha es Vox, pero Securitas Direct te dice que pongas una alarma para que no te ocupen la casa. Ultraderecha es Vox, pero Vicente Vallés cada noche milita en su telediario con manipulaciones y argumentario ultra. Hay una pregunta que resuena en el aire. ¿A quién hay que hacerle el cordón democrático? Algunos periodistas de izquierdas, que siempre dicen además a los partidos de izquierdas lo que deberían hacer, hoy hablan del movimiento táctico de Sánchez ofreciendo al PP el cordón sanitario. Unos dicen que está bien, otros que llega tarde, pero ninguno quiere hablar de la necesidad de un cordón democrático mediático. Quizá estos compañeros periodistas deberían preguntarse lo siguiente: ¿legitimar a Ferreras o a Risto Mejide no es quizá una forma de legitimar la normalización de los discursos de la ultraderecha? Ojo, yo no lo tengo claro, ¿eh? Yo solamente hago la pregunta. En 2013 y 2014 yo me sentaba en las teles a debatir con cualquiera. A lo mejor también, ahora en 2022, hay que sentarse frente a Inda y frente a Maruenda o frente a Celia Villalobos y entre ruidos y mentiras hacer que la gente escuche alguna cosa de izquierdas. O a lo mejor no. A lo mejor en 2022 el cordón democrático hay que hacérselo a los hipócritas que abrieron de par en par las puertas de sus medios, a los corruptos, a los ultras y a los mentirosos profesionales. ¿Puede haber cordón democrático político sin que haya cordón democrático mediático? Hoy hablamos de ello, aquí en La Base. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos del problema de la ultraderecha, de cordones sanitarios o de cordones democráticos. Para ello contamos, por supuesto, con nuestra matemática Sara Serrano al mando de la base de datos. Contamos con nuestro filólogo Manu Levín, que nos explicará qué dicen y qué quieren decir los grandes medios. En la tertulia vamos a contar con Miguel Mora, director de Contexto. Muchas gracias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Un placer tenerte con nosotros. Y para terminar tendremos al cazador de bulos más famoso de España y de América Latina, Julián Macías, con su sección Dato Mata Relato. Empezamos, Lolo. La Base de datos. Dispara, Serrano. Buenas tardes, Pablo. Estos últimos días se está proponiendo que el Partido Popular se convierta en el dique de contención de Vox en Castilla y León. Hay voces que llaman a hacer lo que se hizo en Alemania o en Francia con la extrema derecha, pero el partido de Pablo Casado no es la CDU alemana. ¿Cuáles son las principales diferencias? La primera diferencia, el cordón sanitario de la CDU a la extrema derecha fue una política de Estado, que solo se rompió, recordemos, en Turingia, donde el líder regional de los liberales fue elegido con los votos de Alternativa por Alemania y la CDU. ¿Y cuando pasó eso en Turingia, qué es lo que dijo Angela Merkel? La canciller alemana fue contundente, dijo que aquello fue un mal día para la democracia alemana. Por el contrario, en España el Partido Popular gobierna gracias a Vox en Madrid, en Murcia o en Andalucía. ¿Y los dirigentes del PP qué opinan de todo esto? Pues vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara, yo lo estoy haciendo en Madrid, siempre pactaría antes
con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron. Para todo aquel que lo quiera oír, lo que ha dicho Ayuso básicamente es: Vox son de los nuestros, igualito que Merkel. Segunda diferencia, hace unos años veíamos como Angela Merkel se deshacía de una bandera alemana en un acto de partido. El motivo, que en Alemania la bandera nacional es un símbolo de todos y no puede ser usado con fines partidistas. Mientras tanto, es complicado no ver banderas españolas en actos o manifestaciones convocadas por el Partido Popular. La larga sombra de Colón. De hecho, el PP está en una deriva de derechización en la que está asumiendo el discurso trampista de la extrema derecha. Vamos a escuchar precisamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¿Y sabéis qué pasa? Que si el paro ha ido bien en España es porque los fascistas que gobernamos en Madrid hemos conseguido que el paro baje 5 veces más que la media nacional. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar, sabemos encontrar trabajo. Somos fascistas, pero sabemos gobernar. No lo ha dicho Vox, lo ha dicho el Partido Popular. Pero no se trata solamente de diferencias en el plano discursivo. Más allá del modelo económico, el PP y Vox ya comparten una buena parte de su agenda política en temas como la migración, la memoria histórica, la cuestión territorial o la relación entre Estado e Iglesia. Para terminar, un último matiz. Es cierto que los exnazis tuvieron una implicación central en la construcción de la República Federal Alemana y que su participación en la CDU también fue fundamental. Esto es algo que explica muy bien precisamente en contexto Rafael Poch. Sin embargo, nadie del partido se atreve a día de hoy a reivindicar ese pasado. Esto es algo que no ocurre en España. El PP es un partido fundado por 7 ministros franquistas. Vamos a ver quiénes son. Se trata de Manuel Fraga Iribarne. Gran demócrata. De Cruz Martínez Esteruelas, ministro de Educación y Ciencias, responsable de la dura represión del movimiento estudiantil. Otro gran demócrata. Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas durante el franquismo. Un gran patriota. Laureano López Rodó, afín al Opus Dei, ministro de Exteriores. Gran cristiano. Enrique Tomás de Carranza, jefe de la censura franquista. En fin. Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas durante el franquismo. Y por último, Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo, que firmó la sentencia de muerte de Salvador Puig-Antich. En fin, así es la genealogía democrática de la derecha española. Y al contrario que la CDU, el PP no tiene complejos a la hora de reivindicar este pasado franquista. Vamos a escuchar al líder del PP, a Pablo Casado. Bueno, yo lo que puedo decir es que quien aspira a liderar el Partido Popular tiene que estar orgulloso de todo el pasado, de Fraga, de Aznar y de... Esto es muy fuerte. Lo que acaba de decir Casado es: nosotros estamos orgullosos del pasado de Manuel Fraga, orgullosos del pasado de un ministro de una dictadura militar. No hay más preguntas, señoría. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos. En fin, esto lo decía Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tenemos, Levín? Pues os cuento, vamos con ello. Titulares al banquillo. Para que el cordón democrático, la ultraderecha, fuera un planteamiento político real y no un farol, un artefacto comunicativo para generar contradicciones en los adversarios, que es lo que yo pienso que es, pero después lo podemos discutir en la tertulia, ese cordón tendría que expresarse por parte de la derecha del PP en el plano político y también en el plano mediático. ¿Eso está pasando? Vamos a comprobarlo. Vamos a escuchar algunos cortes de radio y de televisión que expresan muy bien cuál es la posición de los intelectuales orgánicos de la derecha mediática en este debate sobre un posible pacto de investidura PSOE-PP que aísle a Vox. Carlos Herrera en la cadena COPE esta misma mañana. Tiene una decisión en la que tiene que tomar una postura, decir que sí al pacto con Vox o decir que no. Si digo que no al pacto con Vox, me van a acusar de hacerle el juego a la izquierda, que se puede pactar con todos los extremos que quiera, y yo no. Si digo que no, me dirán por qué los otros pueden sustentar un gobierno en terroristas de Batasuna y yo no entenderme con un partido legal que no aplaude a ningún asesino. Vox no aplaude a ningún asesino, dice Herrera. Que homenajeen al terrorista Rodríguez Galindo o que digan que era mejor la dictadura del genocida Franco que el gobierno actual no tiene nada que ver con aplaudir asesinos. En fin, aquí está el marco principal de la derecha mediática. Si el PSOE puede pactar con Unidas Podemos y con la izquierda independentista, ¿por qué el PP no puede pactar con el otro extremo, que además es mucho más razonable, civilizado y constitucionalista? A ver, para que yo mismo lo entienda, se supone que lo del cordón democrático debería servir para crear un debate en la derecha, pero parece que en la derecha no hay ningún debate y que los intelectuales de la derecha tienen clarísimo que el PP tiene que pactar con Vox. Y sin embargo, donde crea un debate es precisamente en la izquierda. En fin, más cosas, Levín. Seguimos escuchando a Herrera.
puedo encallarme en la búsqueda del centro, donde parece estar todo, y sobre todo engordo a Vox, con los votantes de mi partido, que se enfaden por no haber tomado la decisión más rápida para echar a este tío. Si digo que no, pues yo quedo muy liberal y muy centrista. Pero me aseguro tensiones en mi partido, empezando por Ayuso, que ya ha sacado la patita, y el Congresito de Madrid, y el yo sí que pactaría, y el yo sí que metiendo el dedito al día siguiente de las elecciones. Bueno, aquí Herrera dando una explicación política clave de por qué romper con Vox es un poco inviable para el PP. Casado está atrapado en su competición con la ultraderecha y la presencia de Vox imposibilita que se produzcan dinámicas de gran coalición entre el PP y el PSOE. Vamos a ver, Herrera puede abusar del aguardiente, pero no es ningún idiota y está explicando de manera muy clara por qué al Partido Popular no le queda más remedio que pactar con Vox. Básicamente porque su única manera de sobrevivir es precisamente imitar a Vox para que Vox no termine de comérselo por los pies. Último corte de Herrera. Así de explícitamente califica el globo sonda lanzado por el PSOE. Caer en la trampa del cordón sanitario que Sánchez quiere poner a una parte de la derecha. Para Herrera, el debate sobre el cordón democrático es una trampa de Sánchez al PP. Lo tiene claro Herrera. Es que es muy importante escuchar a los grandes decisores discursivos de la derecha, que no están en Génova 13, que están en la cadena COPE, que están en Antena 3, que están en los medios de comunicación. Y Herrera está siendo muy claro, le está diciendo al Partido Popular, no caigas en esta trampa. Es muy difícil que alguien piense que en Génova 13 van a tener algún debate si todos los líderes mediáticos de la derecha, que ojo, en una sociedad mediatizada son los importantes, le están diciendo al Partido Popular, pues claro que tienes que pactar con Vox. Bueno, escuchamos ahora a Francisco Maruenda, gran demócrata. Ayer en La Sexta, en Más Vale Tarde. En La Sexta. Hombre, por favor, de verdad, y resulta que se puede pactar con los independentistas, con los bilduetarras y con los comunistas y antisistema. Bueno, pero no pasa nada. Vox es un partido constitucional que de momento, sin lugar a dudas, respeta el ordenamiento, guste o no guste. Y si ha hecho algo ilegal, que yo sepa, no ha hecho nada ilegal, pues tendría que haber actuado la Fiscalía General del Estado, porque es que aquí se dice que es homófobo, que es machista, que es racista, y esos son delitos tipificados en el Código Penal, en el Código Penal. Por tanto, Vox es un partido de derecha. Si en este país hemos aceptado que un hombre como Otegi, un miembro de la dirección de ETA, no un simpatizante, no, esté ahí como interlocutor del gobierno, no nos escandalicemos, por favor, No nos escandalicemos. En fin, aquí Maruenda, exdiputado del PP, ex jefe de gabinete de Rajoy, director de La Razón y una de las estrellas de La Sexta, haciendo lo mismo que Herrera, plantear que Vox es un partido sensato y constitucionalista, no como Unidas Podemos, y que qué es eso de que el PP no pueda gobernar con Vox. O sea, yo creo que quien piense que el Partido Popular va a romper con Vox para hacer depender su potencial poder institucional del Partido Socialista y de la izquierda, pues creo que basta con escuchar a Paco Maruenda. En fin, creo que queda clara la línea que sigue la derecha mediática, pero me pregunto, ¿y la supuesta izquierda mediática qué es lo que dice de todo esto? Pues os voy a poner un corte muy breve en el que, en esa misma entrevista a Maruenda en Más Vale Tarde que estábamos escuchando, Iñaki López y Cristina Pardo hacen estos comentarios. Iñaki López y Cristina Pardo, que se supone que son progresistas. Vamos a escucharlo. La posición de Vox es muy cómoda. Si no le permiten gobernar, ahí tiene una excusa, asegurar que ha habido un cordón sanitario y que no se le permite llevar adelante su programa. Y si entra en el gobierno, podrá ejecutar sus políticas, seguro que desde jugosas consejerías. Y es que encima han dicho la misma noche electoral que quieren entrar, Claro, entonces ¿cómo van a dar el paso atrás? ¿Cómo van a dar ya el paso atrás, no? Si ya han dicho que quieren entrar. Quería que escucháramos esto porque contrasta enormemente, en mi opinión, con la línea que mantuvo La Sexta cuando lo que se estaba debatiendo era la posibilidad de que Unidas Podemos gobernara en coalición con el PSOE. La posición de Vox, según Iñaki López, es un win-win, qué partido más hábil, a lo que Cristina Pardo dice que cómo van a dar un paso ahora si ya han dicho que quieren entrar en el gobierno. Es decir, los mismos que presionaron a Unidas Podemos durante 4 años para que renunciara a su pretensión de gobernar en coalición con el PSOE, ahora no solo no piden a Vox eso mismo y naturalizan su voluntad de entrar a un gobierno, sino que les parece una locura la posibilidad de que los de Abascal vayan a renunciar a eso. En tu televisión de izquierdas te dicen que Unidas Podemos quiere entrar al gobierno, están locos, solo quieren sillones, el ego del coletas, mejor que apoyen al PSOE en solitario. Que es Vox quien quiere entrar al gobierno, es un win-win, ¿cómo van a renunciar a lo que ya han dicho? Y mientras
progresistas. Esto pasa en los medios progresistas, en la izquierda debatiendo sobre un cordón democrático que en principio solo está en la cabeza de la izquierda. Es cierto que hay medios progresistas que están emprendiendo un camino diferente. Esto es importante. Ahí está Xavier Lapís en NTV, ahí está Ustrell en TV3, ahí está incluso la cadena SER, que aunque también hizo, digamos, esfuerzos por defender que Unidas Podemos apoyara al PSOE en solitario y aunque muchas veces golpea duro a la ala izquierda de la coalición, ha decidido no dar más voz a la ultraderecha y ha organizado, por ejemplo, un ágora en el que está el PP, el PSOE y Unidas Podemos, pero no Vox. Pero esa de momento no es la norma, es la excepción. Ahí siguen 4 y La Sexta, las teles progresistas de A3 Media y Mediaset, poniendo, creo yo, la alfombra roja a los fascistas. Por lo tanto, efectivamente, como decías, yo creo que es un poco difícil pensar que en España sea viable un cordón político a Vox si lo que hay en los medios de comunicación, ojo, no solo en los de derechas, también, insisto, en medios progresistas como La Sexta, es Eduardo Inda, Paco Maruenda, Carlos Cuesta, María Claver, si lo que ha habido ha sido un cordón sanitario a Unidas Podemos y a la izquierda y una promoción permanente de las agendas y los discursos de la ultraderecha. Eres bueno, Levín. Muchas gracias. Ponnos algo, Lolo. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Bueno, estamos ya en tertulia, contamos con Miguel Mora, director de Contexto. Hemos hecho un editorial donde planteaba la necesidad del cordón democrático. Yo creo que al menos hay un debate, pero yo creo que ese debate no sale de la izquierda. Bueno, yo creo que ha salido ya, ¿no? De hecho, el PP está en este momento partido por la mitad por ese debate. Hemos visto ayer a Ayuso decir hay que pactar y a Casado de repente hablar de principios, cosa que no hace, yo creo que desde que era pequeño probablemente. Hay un cambio de marco en el PP evidente. Yo creo que no tiene que ver con su pureza ni sus principios, evidentemente, porque eso no existe, no es una entelequia, y tiene que ver con otra cosa más importante, que es Europa. Yo creo que en Europa, y hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de ayer mismo muy importante, que dice que no va a haber fondos europeos para aquellos que violenten el Estado de Derecho. Esto es un mensaje evidente de que la ultraderecha no puede estar en los gobiernos, y es un mensaje que manda Europa. Y yo creo que ese mensaje ha llegado al PP ya, y probablemente llegó el mismo domingo por la noche. Y eso es lo que ha suscitado el cambio de actitud en el Partido Popular. Y hay un debate en marcha evidente, porque ellos saben que no van a poder pactar con Vox para gobernar en Castilla y León. No van a poder hacerlo. Y si lo hacen, van a poner en riesgo los fondos europeos que tienen que ir a esa comunidad. Entonces yo no creo que esto se trate de una discusión moral ni política dentro de la derecha, pero el debate está ya en la derecha. Y yo creo que el debate lo ha marcado con habilidad ayer Pedro Sánchez, con un poquito de cinismo también, porque desde luego Pedro Sánchez llega muy tarde al debate. Nosotros ya en 2018, cuando fueron las elecciones andaluzas, pedimos un cordón sanitario para la extrema derecha, allí donde sacara diputados, que no se permitiera que sus votos influyeran en la formación de gobiernos. Lo hemos pedido repetidas veces desde entonces. Y hay otro factor, yo creo que es importante, que es que de repente Ciudadanos, al borde de la desaparición, al borde de la extinción, ha sacado a la luz. El primero que ha hablado de cordón sanitario en este caso ha sido Ciudadanos, el propio domingo por la noche. Y es muy interesante porque se ha hablado estos días del trasvase de votos de Ciudadanos a Vox. Quiero decir, hay una parte importante de votantes de Ciudadanos que están votando al PP o están votando a Vox, eso es seguro. Y yo creo que el mensaje importante que hay que lanzar, y por eso hemos propuesto una vez más ese cordón democrático, y le hemos cambiado el nombre porque creemos que es mejor cordón democrático que cordón sanitario, porque bastante sanidad hemos tenido ya, y porque el virus del fascismo es un virus, pero sus responsables son personas con las que se puede hablar en teoría y no son bichos, son personas. Yo creo que lo importante de esto es poner en el debate la idea de que se puede formar un bloque democrático amplio, no limitado al PSOE, sino ampliado a las fuerzas nacionalistas, a los partidos de izquierda, y el que hay que intentar meter también al PP, para mandar un mensaje a los votantes que entiendan que
con los fascistas no se gobierna, que no es legítimo gobernar, que es un partido que no está en condiciones de gobernar, porque es un partido, como se ha dicho aquí en los cortes que habéis puesto, que propugna la homofobia, que propugna la xenofobia, que propugna la marginación de las minorías, la persecución de las mujeres en muchos casos, etcétera. Que el PP esté cerca de ese ideario, que se haya tenido que acercar a ese ideario, significa que no ha tenido más remedio, pero también es verdad que cuando uno imita el discurso de otro, la gente suele preferir el original a la copia. Entonces, aquí yo creo que se da la oportunidad de poner al PP en el brete de o formas parte de un bloque democrático o formas parte de un gobierno con la ultraderecha. Y ese es el mensaje básico que hay que mandar. Y yo creo que si las fuerzas políticas democráticas se unen en ese mensaje, el mensaje que llega a los medios, que es evidente que sin los medios han creado el caldo de cultivo para que el fascismo avance en España, desde el minuto 1 blanqueándolo en todas las televisiones, en todas las radios. Ahora llegan tarde también, algunos medios están llegando a eso tarde. Pero si las fuerzas políticas en conjunto firman un pacto de Estado en el que se decida que la ultraderecha no puede entrar en ningún gobierno y en ningún ayuntamiento, porque ayer, no sé si habéis visto, que en Alicante se ha aprobado una ordenanza para multar con 3.000 euros a los mendigos y a las prostitutas, que es una medida fascista, se ha aprobado ayer mismo en Alicante. Entonces, es que ha llegado el momento de que esa impunidad tiene que acabar y hay que mandar un mensaje a la ciudadanía de que la ultraderecha no puede estar en los gobiernos. Y el PP tendrá que elegir qué es lo que hace. Yo creo que, para empezar, el debate está abierto y sería bueno continuarlo. Sara. Sí, en relación a lo que comentaba sobre la necesidad o no de incluir al PP en ese frente democrático contra el avance de la extrema derecha, yo pienso que los cordones sanitarios y la no normalización del fascismo son necesarios, pero eso exige también contar con una derecha que sea una derecha democrática y una derecha antifascista, ¿no? No es lo mismo Chirac en 2002, cuando se enfrentó a Marine Le Pen en las presidenciales en Francia, o el propio Macron, que luego ha tenido una deriva autoritaria, pero que se posicionaron desde el principio en contra de la extrema derecha. Eso no está ocurriendo en nuestro país con el PP. Entonces yo pienso que en España no es tanto si se aísla a Vox o no, sino criticar que el PP no se esté posicionando en el campo de los demócratas, ¿no? Porque un cordón sanitario a la extrema derecha no es solo un acuerdo de siglas o una estrategia electoral o un tema institucional, sino también implica una serie de acuerdos programáticos, ¿no? O sea, ¿qué significa hacer un cordón sanitario a la extrema derecha con el PP si luego al final el PP también participa en campañas securitarias, es antirracista, no está en contra de la ley de extranjería y está legitimando ideas que al final lo que propician es el avance de la extrema derecha? Manu. Varias cosas, o sea, sobre lo que comentabas de Europa, ¿no? O de la posibilidad de que Europa, digamos, interceda y juegue un papel democrático para aislar a la ultraderecha. Yo tengo serias dudas de que Europa vaya a jugar ese papel. No creo que eso esté sucediendo, por ejemplo, en relación a los países del este, donde está habiendo un proceso de ultraderechización brutal, ¿no? Y bueno, creo que, digamos, confiar en que Europa va a interceder en defensa de la democracia y frente a la ultraderecha, pues quizá, no sé cómo calificarlo, pero quizá diría que puede ser un poco ingenuo, ¿no? No veo que Europa esté en esa posición. Y luego, el cordón democrático a Vox no depende de la izquierda, no depende del PSOE ni de su izquierda, depende del PP. ¿El PP va a hacer depender todo su poder institucional del PSOE y de la izquierda? Yo creo que no. Y creo que si pensamos en unas generales, es decir, si en unas próximas elecciones generales hay una mayoría de Partido Popular y Vox, que ojalá que no, pero si la hay, ¿el PP va a dificultar su propio entendimiento con Vox y va a hacer depender su gobierno del PSOE? Yo creo que no. Vox, al fin y al cabo, es una escisión del PP. Entonces, yo creo que el debate cordón democrático sí o no a los nazis, digamos que es un debate un poco falso, ¿no? Es como, claro que sí, claro que hay que hacer todo lo posible para que los fascistas no gobiernen, pero quizá el debate real es si ese cordón sanitario, ese cordón democrático es un planteamiento real o si por el contrario es un farol que lanzan algunos
que es inviable porque, primero, no hay cordón mediático, y pensar, en mi opinión, que puede haber un cordón en el Parlamento si no lo hay en el resto de ámbitos de la política, como son los medios de comunicación, es como un cierto cretinismo parlamentario, ¿no? O sea, pensar que todo se circunscribe a la política parlamentaria, y también porque el PP no es la CDU, ¿no? Lo explicaba Sara, es un partido mucho más cercano a Vox. Entonces, para mí ese es el debate, si ese cordón es real o es un hueso que nos tiran para que debatamos en la izquierda, cuando esto de quién depende es el PP, es del PP. Y si es una ficción, yo creo que igual nos estamos equivocando, digamos, poniéndonos a discutir de eso, porque en la medida en la que eso es inviable, pienso yo, y basta escuchar a los portavoces de la derecha para verlo, pues la izquierda quizá, en vez de discutir de si hay que apoyar al PP, cosa que por cierto entrega a Vox otra vez en la victoria política que llevan años consiguiendo, que es desplazar todo a la derecha con su mera presencia, sin tocar ninguna institución, es decir, ahora la cosa ya llega al punto de una izquierda dispuesta a apoyar al PP, bueno, pues quizá en lugar de eso lo que hay que hacer es dar en serio la batalla cultural contra esta gente, que es algo que no es muy compatible, en mi opinión, con blanquear al PP desde la izquierda. O sea, es que hay una cosa, o sea, yo conozco al PSOE y conozco a Sánchez. Y les gusta mucho la política táctica. Es decir, yo creo que Sánchez es perfectamente consciente, y he hablado mucho con él, de que el Partido Popular tiene decidido, por una cuestión de supervivencia y por una serie de razones, gobernar con Vox. Entonces creo que su equipo de ahora, que quizá afina un poco menos que cuando estaba Redondo, lo que han calculado es que esto le sirve para desgastar al Partido Popular. Es decir, que habría unas bases electorales del Partido Popular que pueden acusar un acuerdo de gobierno con Vox y que eso pueda provocar un trasvase de votos de una parte de las bases electorales más moderadas del Partido Popular hacia el PSOE. Yo creo que esto es caer otra vez en el mismo error que implicaba, bueno, pues decir, no, vamos a sacar a Gabilondo a decir que él es más moderado que nadie porque se va a llevar los votos de Ciudadanos. Vamos a utilizar el estilo de Paje, de Lambán, el PSOE caoba de derechas, porque eso nos va a poder permitir penetrar en el electorado del PP, que es de derechas pero no tanto, y en realidad no va a ver bien que su partido se acerque a Vox. Yo creo que eso es un error, que precisamente lo que va a hacer es reforzar la derecha y, ojo, el problema de la ultraderecha no es solo que Vox llegue a las instituciones, es que la derecha ya está en las instituciones, la ultraderecha. La ultraderecha está en la judicatura, la ultraderecha está en la policía, la ultraderecha está en el ejército, la ultraderecha está en las empresas propietarias de los medios de comunicación y está en los platós de televisión. Entonces, pensar que un frente de partidos que básicamente demuestren su impotencia frente a un Partido Popular que yo creo que saben que para ganar a Vox tienen que parecer más de derechas que Vox, que eso es Ayuso. En las elecciones en la Comunidad de Madrid, Monasterio parecía poca cosa al lado de Isabel Díaz Ayuso, que encarnaba mucho mejor el espíritu trompista. Entonces, creo que a pesar de las buenas intenciones y del planteamiento que hay de terror ante que los fascistas entren en las instituciones, creo que hace falta llevar el combate político del antifascismo no tanto, digamos, a la cuestión parlamentaria o a los acuerdos parlamentarios, sino bueno, pues al debate social y el debate de las ideas, que es lo que la ultraderecha y la derecha ha entendido desde el principio, que sabían que la batalla la ganaban en los medios de comunicación, incluso con socios supuestamente progresistas en los medios de comunicación que les legitiman. Cualquiera que dé una silla a Inda para sentarse es un colaboracionista con la ultraderecha, y esto, sin embargo, pues muchos periodistas de izquierdas dicen, hombre, ¿cómo voy a decir yo esto? Si es que si digo yo esto, pues Ferreras no me sienta en su mesa, o si digo yo esto, La Sexta me va a golpear, igual que a los de Unidas Podemos. Entonces yo creo que hay que poner el cascabel a todos los gatos, a los ultras, pero también a los colaboracionistas. Estoy de acuerdo con eso. Dos cosas. Por un lado, el espectro mediático ha sido el factor determinante para blanquear a la ultraderecha en España. Eso no ha pasado en ningún país europeo. Es estrictamente un caso español. ¿Que llegamos tarde a eso? Muy probablemente sí. Nosotros, como os decía, llevamos 4 o 5 años hablando de esto y ha sido predicar en el desierto. ¿Que hay periodistas de izquierda que son colaboracionistas? Claro que los hay, claro que los hay. Es evidente que sí. Dicho esto, ¿qué hacemos con el momento concreto de que hay un partido de ultraderecha a punto de llegar al gobierno, de entrar en un gobierno? Miramos para otro lado. ¿Qué les decimos a las personas de los colectivos vulnerables de Castilla y León? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la izquierda por parar eso? Hemos ido a las elecciones, hemos palmado. ¿Qué hacemos?
Miramos para otro lado, les dejamos que gobiernen para que nos demuestren lo malos que son es que no es concebible asumir ese riesgo. Y eso está por encima de cualquier cálculo político o estrategia o tacticismo. Hay una necesidad evidente de frenar una operación de que es la llegada de los fascistas a puestos de gobierno. Evidente. Miguel, pero ¿cómo lo frenamos de verdad? Pues primero con un pacto de Estado contra los fascistas. ¿Y si el PP no lo firma? Bueno, pues entonces el PP será responsable de haber metido a los fascistas en el gobierno y a partir de ahí se abrirá otro escenario. Pero por lo menos hay que poner al PP en la contradicción y a los medios que defienden al PP en la contradicción de saber que en Europa no se puede meter a unos fascistas en el gobierno, que es que no se puede hacer. Entonces, si no les metemos en esa contradicción y miramos para otro lado y les dejamos que hagan lo que quieran o que prácticamente se vayan de rositas porque pacten con la otra derecha, estamos sobre todo renunciando a defender a los ciudadanos y a las ciudadanas que van a pasar miedo en Castilla y León cuando estos señores gobiernen, miedo, y que son susceptibles de ser perseguidos desde el poder. Hay una línea roja y un salto cualitativo evidente entre estar dando los votos en Andalucía o en Madrid y formar parte de consejerías o de vicepresidencias y tener direcciones generales y redactar leyes y aprobarlas y tener el presupuesto para hacerlo. Hay un salto cualitativo evidente. Y eso interpela a la izquierda, como interpela al centro y como está interpelando ya a Ciudadanos y está interpelando al PP también, porque es el momento de la verdad. Ahora lo estamos viendo de frente. Al monstruo lo han alimentado periodistas progresistas, cadenas de derechas, radios de ultraderecha, todos han colaborado en eso, Ana Rosas, Ferreras, todos ellos. Bueno, por lo menos que haya un bloque democrático de partidos que les diga, oiga, esto que han hecho ustedes, nosotros asumimos el error de no haberlo parado antes, pero es inaceptable. Sí, yo creo que hay que empezar por ahí, porque no se puede pedir a los ciudadanos que lo arreglen. Eso lo tienen que arreglar los partidos políticos. Y es como se arregla en Francia y como se arregla en Alemania. Ya sé que el PP no es la CDU, lo sabe todo el mundo. Ojalá fuera la CDU o media CDU. Pero la manera en que se ha parado eso en Alemania y en Francia desde hace 40 o 50 años, sobre todo en Francia, es así. Es con un bloque democrático contra la ultraderecha. Y si hay que darle los votos a Sarkozy, se le daban a Sarkozy, porque es lo que había. Es lo que había. Y eso es lo que ha funcionado como dique. No hay otro dique. Otro ejemplo, que ya que estamos hablando de ejemplos y referencias europeas en la lucha contra el ascenso de la extrema derecha, Francia no sé si es el mejor ahora mismo por cómo están la extrema derecha, de la fortaleza que tienen, pero Grecia sí que creo que puede ser un ejemplo bueno de esto. Que Grecia, la elección griega, no se puede comparar obviamente a Amanecer Dorado con Vox, porque Amanecer Dorado era una organización paramilitar, Vox es un partido que es básicamente funcionarios del Estado, gente con dinero, y no tiene nada que ver la composición social de Amanecer Dorado con la de Vox. Pero si algo nos enseña Grecia también es que el cordón sanitario no se puede limitar solo a las instituciones. O sea, en Grecia sí que se hizo un cordón sanitario por parte de los partidos políticos dentro de las instituciones. No se acudía a las mociones de censura, por ejemplo, que presentaba Amanecer Dorado, pero este cordón sanitario se extendió a otras instancias. En los medios de comunicación no había espacio para tertulianos de extrema derecha, no se cubrían las ruedas de prensa de Amanecer Dorado, y también en las calles, que eso también es una cosa muy diferente con respecto a otros países europeos. O sea, una sede de Amanecer Dorado no se abría en ningún barrio. O sea, había siempre una presión social que impedía que Amanecer Dorado abriese ninguna sede en ningún barrio de Grecia. Entonces, bueno, o sea, también es cierto que había una componente. Amanecer Dorado pasó de ser la tercera fuerza parlamentaria a estar fuera del Parlamento en Grecia. Entonces, este argumento que se repite de que es tarde para frenar a la extrema derecha, porque ya en Castilla y León es tercera fuerza, o sea, no tiene sentido, ¿no? Pero, bueno, hay que salvar también las distancias precisamente porque en Grecia también ocurrió un evento que emocionalmente fue muy duro y traumático para toda la sociedad griega, que fue el asesinato de Pavlos Frysas. O sea, no tiene que ver, obviamente, una derecha y la otra, pero sí que creo que hay algunas componentes que se pueden extrapolar. Sí. Yo creo que esto, digamos, es un farol que el PSOE entrega a los medios de comunicación, ¿no?, para generar un debate, para generar contradicciones en el PP y también a su izquierda. Yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que planteabas de que, evidentemente,
tratar de impedir que los fascistas gobiernen y que lleguen a las instituciones es algo que está por encima de planteamientos tácticos, estratégicos e intereses de los partidos y tal, ¿no? Por supuesto. Pero creo que lo que no se le puede decir a la gente, porque no es cierto, es que Vox no gobierne en Castilla y León depende de la izquierda. Es decir, no depende de la izquierda, depende del Partido Popular en todo caso, ¿no? Por lo tanto, ahí, si estamos de acuerdo en eso, digamos, estamos reconociendo que esto, al fin y al cabo, es un artefacto comunicativo para generarle presión al PP y para generar un debate dentro del PP, ¿no? Yo ahí creo que, bueno, veo más debate en la izquierda que dentro del PP. Creo que eso sirve más bien para generar contradicciones, no tanto en la derecha, sino en la izquierda. Pero bueno, de una manera o de otra, digamos, estamos reconociendo que eso tampoco es que sea un planteamiento político, una posibilidad real. Es un artefacto comunicativo para generar contradicciones o con una voluntad de generar contradicciones en el PP que yo no tengo tan claro que lo logre. Y luego, por parte del PSOE, aunque esto es duro decirlo, yo creo que hay que decirlo, yo tampoco creo que sea un planteamiento honesto. Es decir, hoy recordaba Antonio Maestre esto y se lo recordó también Évole Arredondo en su célebre entrevista. Recordaba cómo el PSOE infló a Vox todo lo que pudo en Andalucía y en las generales de 2019, ¿no? Se negaba a Pedro Sánchez a ir a los debates si no estaba Vox porque entendía que eso le permitía concentrar un voto útil y le permitía sacar rédito político, que tampoco es algo nuevo. Esto es lo mismo que hizo Mitterrand en Francia con el Frente Nacional. Entonces, es duro decirlo, pero es una realidad para los estrategas del PSOE que Vox sea una amenaza para las mujeres y para los inmigrantes y para la democracia. No ha sido lo principal. Lo principal era que le servía para concentrar un voto útil y para sacar rédito político. Yo creo que ahora es lo mismo, que el PSOE, digamos, no piensa que el PP vaya a romper con Vox y que realmente sea posible eso, sino que utiliza esto una vez más pues como un artefacto comunicativo pues para obtener intereses para ellos mismos como partido. Ahí hay una cosa a propósito de los partidos. O sea, yo creo que los partidos no tienen tanto poder. O sea, los partidos muchas veces, digamos, están sometidos a los marcos que imponen los medios. Y yo creo que si el antifascismo depende solamente de los partidos, nos va a ir mal. Hace falta defender un antifascismo transversal. Es decir, hace falta, para frenar a la ultraderecha, que la gente se organice y que se movilice. Que no se consienta la exhibición de actitudes o de propaganda fascista en determinados barrios. No puede ser que haya grupos de neonazis que se atrevan a desfilar por el barrio de Chueca. Y delegar exclusivamente en las unidades de intervención policial que eso no ocurra o en la delegación del gobierno sería ingenuo por parte del movimiento antifascista. Hace falta hablar con los policías antifascistas, que los hay y que están muy preocupados, policías y guardias civiles antifascistas. Yo hablo todas las semanas con algunos que están muy preocupados con lo que ocurre con Jusapol para decirles hace falta un compromiso en defensa de la democracia. Hace falta hablar con jueces y jueces demócratas que están horrorizados frente a la creciente presencia de ultraderechistas en la judicatura. El antifascismo no puede contentarse solamente con las iniciativas parlamentarias de los partidos. O sea, yo he estado mucho tiempo en un partido y los partidos son débiles. O sea, los partidos por la mañana se levantan y ven lo que dicen los medios de comunicación y muchas veces no les queda más remedio que adaptar su discurso para ver si el titular no te lo sacan muy mal. Y eso mucho más en los partidos de izquierdas que en los partidos de derechas. Entonces, creo que a la gente le tenemos que decir la verdad. Es decir, es como no os van a servir solamente los partidos políticos de la izquierda para frenar esto. Una sociedad que quiera defenderse del fascismo y de la ultraderecha tiene que asumir que toca militancia, que toca organización y que toca, bueno, pues asumir que vienen circunstancias muy duras. El feminismo yo creo que es en este momento la principal barrera de contención, pero no va a ser fácil lo que viene. El próximo 8 de marzo los ultras van a volver a amenazar. Y no solamente los ultras de Vox. Van a amenazar los ultras con toga y los ultras con uniforme, como ya ocurrió con Pérez de los Cobos construyendo lo que trató de construir con el feminismo. Bueno, pues hace falta formación, estudiar, organizarse y asumir que todos los ámbitos de intervención social son ámbitos políticos. El de la comunicación también. O sea, cada vez que hay un periodista de izquierda que dice uy, no hablemos de los medios de comunicación, si al fin y al cabo los medios de comunicación pues siempre han sido lo que son. Es como tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita que lo que quieres es que te sigan pagando por ir ahí a legitimar a quien da voz a la ultraderecha. Y esto alguien lo tiene que decir. Porque en este país hay cosas que no se podían decir y que son la puñetera realidad. O sea, si tú te sientas al lado de un tipo que está dando voz permanentemente a la ultraderecha, pero luego te dice que es muy progresista y que no sé qué, pues hombre, a lo mejor hay que hacérselo mirar y tener ese debate, porque lo que viene es enormemente peligroso. Pero no lo pueden solucionar el PSOE, Unidas Podemos, EH
EH Bildu, el PNV y Esquerra Republicana. Los partidos son lo que son. O sea, yo creo que hace falta que esa conciencia vaya más allá. Hace falta que los sindicatos se muevan. Hace falta que las organizaciones sociales se muevan también. O sea, pensar que sin movilización social, sin presencia en la calle, las cosas van a ocurrir es muy difícil. Y la ultraderecha sí se mueve. O sea, la Kale Borroka Cayetana, que desfila por el barrio de Salamanca de manera ilegal ante la pasividad de las UIPs, eso no se combate diciendo vamos a ofrecerle al Partido Popular un cordón sanitario, si el Partido Popular les protege porque son su gente. O sea, perdón por el enfado, pero es que es tremendo los avances que están consiguiendo esta gente, y creo que muchas veces la izquierda está por uvas, incluso con quintacolumnistas dentro que lo que hacen es legitimar permanentemente a los que dan voz a los fascistas. Eso es así. O sea, un ejemplo, y termino ya con esto. Cuando estuvimos el debate en la Comunidad de Madrid, estábamos 3 partidos de izquierdas allí, y nosotros nos fuimos ante las provocaciones de Vox. Pero los otros 2 partidos de izquierdas no se fueron hasta que sus responsables de prensa les dijeron las redes sociales están indignadas. Es decir, a priori es nada, pues podemos estar aquí debatiendo con Monasterio, aunque Monasterio cuestione las amenazas de muerte. Eso no puede ser. O sea, para que el antifascismo entre en los partidos, la gente se lo tiene que imponer. Cualquier dirección de cualquier partido, del mío también, puede tener comportamientos conservadores por la propia naturaleza de los partidos. Cualquiera que esté en un gobierno puede al final perderse en las cosas del BOE y del titular que te saca El País o que te saca la prensa progresista de turno. Hace falta que la gente apriete también a la izquierda para que la izquierda se ponga las pilas. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay un factor importantísimo. Vox, como se ha dicho aquí, es una decisión del PP, es una criatura de Aznar y de Bardají, que son señores del PP, y además es una criatura alimentada por los trumpistas y financiada por los trumpistas. Pero es que Madrid se ha convertido en la capital de la extrema derecha europea. Sí. Es que es brutal, es brutal. No podemos permitir eso, no podemos quedarnos mirando. Entonces, si los partidos son débiles, llámese al Parlamento a los sindicatos, llámese a la policía, llámese a los militares, llámese a todo el mundo y hágase un pacto de Estado más ambicioso que Castilla y León, que es el vehículo. Hágase un nuevo consenso en el que todas las fuerzas políticas democráticas aíslen a Vox. Y sin eso no va a ser posible, porque es que los medios están infectados no solo de gente de ultraderecha, sino de presuntos periodistas de izquierda que favorecen ese terreno, porque el PSOE muchas veces cree que le conviene que haya una extrema derecha ahí. Y de hecho, Pedro Sánchez le debe a la sociedad española un gesto democrático antifascista, porque si Pedro Sánchez hubiera pactado con un gobierno con Podemos en las primeras elecciones de 2019, Vox no estaría donde está en este momento. No estaría donde está. Y me acuerdo de que tú, Pablo, presentaste el pacto de coalición diciendo hay una emergencia porque la extrema derecha está más fuerte que nunca. Y eso fueron los 6 meses que pasaron entre las elecciones y las otras. Cuando nosotros, después de lo de Andalucía, dijimos alerta antifascista, ¿quiénes vinieron a decirnos que nos equivocábamos? Los progres de siempre. Porque el consenso, o sea, es como la izquierda amable de las narices, que fue la que dijo, sí, no, hay que entender, no sé qué, no hay que criminalizar a los votantes. Sí. Esos son los que dicen ahora cordón sanitario, como siempre, con La Sexta y los periodistas progres de siempre aplaudiéndoles. Ya está bien de creernos siempre las mismas monsergas. Yo creo que es importante salir del concepto pequeño del cordón sanitario táctico para avanzar en Castilla y León y hacer de eso un nuevo formar a partir de ahí un nuevo consenso democrático, ¿no? En el que estén implicados todas las fuerzas políticas, pero también los movimientos sociales. Es decir, es que es una emergencia y si no se hace así, es verdad, tienes razón, que seguramente los partidos no van a tener la capacidad de llevarlo a cabo, porque sí. Pero si tú mandas un mensaje a los dueños de los medios, a los periodistas que están en los medios, a los jefes, a los directivos de los medios, de que esto no es tolerable y de que esto es un peligro letal para la democracia, es la única manera de que eso empiece a cambiar. Con movilizaciones en la calle también, pero si tú mandas un mensaje institucional, compartido, y tienes un consenso amplio para hacer eso, es la única manera de que eso empiece a cambiar. Claro, pero eso ahí también tienen que hacerlo los periodistas. Es como yo no me siento en una tertulia con fascistas. Yo no he ido en mi vida a La Sexta. Un día fui para hablar de Francia y no voy a volver ni me van a volver a invitar. Ni te van a volver a invitar. Pero no. Incluso si hay una rueda de prensa en el Congreso y entran provocadores fascistas con carné de periodista, claro, pues a lo mejor tendría que haber un poco de actitud y decir, si están en estos señores, nosotros no hacemos preguntas. Claro. Cuando asesinaron a José Couso en los Estados Unidos, hubo cámaras que depositaron enfrente de José María Aznar, del Banco Azul, del Congreso de sus Diputados, sus cámaras.
cámaras. Hace falta que diga gente, ya está bien, que diga, si se sienta Inda, si se sienta Maruenda, si se sienta Claver, ser antifascista no es hablar solamente de cordón de los partidos, es decir, a esa gente no se le puede dar voz, porque son ultras. Y lo mismo con los jueces, con los jusapoles, porque el peligro realmente es que ya están dentro de las instituciones, si es que salen de las instituciones. El problema es que decían, es que nos van a ganar las elecciones, nos están ganando las elecciones los rojos, van a entrar los rojos de Podemos en el gobierno. Entonces, además de la gente que tenemos en la judicatura, de la gente que tenemos en la policía, de la gente que tenemos en el ejército, de la gente que tenemos en la empresa, además vamos a poner los medios de comunicación a funcionar para ver si ganamos las elecciones. Es que, es que es tan evidente que es así desde el principio, y tenemos a nuestros propios hombres supuestamente de izquierdas para que nos legitimen. Que eso es la sexta. O sea, que es la puñetera verdad. Y somos los únicos que lo decimos. Y hay que aguantar que vengan supuestos progres a decir, no, es que no hay que hacer el debate sobre los medios, hay que hablar de los errores y de la autocrítica. Es como, ya está bien, hombre, de las mismas monsergas 7 años. En fin. Bueno, que tenemos... Que te has venido arriba, Pablo. Te has venido bastante arriba, sí. Soy muy emocional, no soy capaz de callarme lo que siento. Bueno, me dice Lolo que tenemos ya conectado a Julián Macías, el cazador de bulos más famoso de España y de América Latina. Mete cabecera, Lolo. Dato mata relato, con Julián Macías. Dispara, Macías, ¿qué nos traes? Bueno, pues creo que esta semana que se está hablando de la posibilidad de gobiernos entre Vox y el Partido Popular, y sobre la pregunta de por qué el PP digamos, no hace el cordón sanitario que se hace en otros países de Europa con la extrema derecha, pues yo creo que sería interesante hablar del origen de Vox para darnos algunas de estas respuestas. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el origen de Vox? Bueno, a ver, más allá del apoyo logístico y económico de Actoir en sus inicios, o incluso de la financiación de los mujahidines del pueblo de Irán, que financió hasta el 80% de la campaña, de la primera campaña europea de Vox. Yo creo que lo más interesante... Una organización calificada como terrorista en los Estados Unidos. Exactamente, es decir, sería parecido a los mujahidines de Afganistán, que fueron financiados por Estados Unidos, pero contra el gobierno de Irán. Y digamos que yo creo que lo más interesante digamos, es quién está detrás o quién estuvo detrás de la financiación de su líder y sobre todo de la fundación de Naes, que estaba dirigida por Abascal, por Ortega Smith y por Iván Espinosa. Digamos que luego le sucedió o heredaron esa dirección también en Vox. Y digamos que esa fundación sirvió de articulación organizacional de Vox, es como la precuela de Háblanos Vox, de ¿no? esto. Yo creo que la gente asocia Chiringuito a Abascal, pero no sé si mucha gente sabe lo que es DENAES. Explícanos esto bien. Bueno, a ver, DENAES es la Fundación para la Defensa de la Nación Española y es uno de los 3 chiringuitos que Esperanza Aguirre financió para que Abascal, desde que se quedó sin un sueldo del Partido Popular en el País Vasco, allá por el 2008, y recordar que él estuvo varios años, primero a nivel municipal, luego a nivel autonómico, con cargos públicos remunerados del Partido Popular, y por aquella fecha, creo que en el 2008 incluso se hizo una carta, digamos, de miembros del PP muy crítica con la corriente de Rajoy, ¿no? Había otros líderes como Mayor Oreja, Aznar, Esperanza Aguirre, que eran como muy críticos. Bueno, pues precisamente ahí, por una cuestión digamos, interna del Partido Popular, se queda así sin sueldo, y precisamente la fundación de Naes, a partir de esa fecha, pues fue la organización que recibió las mayores subvenciones del presupuesto de presidencia de la Comunidad de Madrid, que dependía directamente de Esperanza Aguirre, concretamente 100.000 euros de subvención, tanto el año 2008 como el 2009. Y algunas de las personas que participaron en actos de DENAES, entre otros, pues fueron, por ejemplo, Albert Rivera o José María Aznar. Es decir, lo que está detrás financieramente del surgimiento de la ultraderecha es básicamente Esperanza Aguirre, José María Aznar, el mismo pianista que está detrás de lo que finalmente es Ciudadanos y lo que termina siendo Vox. Es decir, son los mismos, es el mismo tronco político, es el mismo proyecto político. Sí, sí. Bueno, y no solo eso, es decir, no solamente esto, digamos que después del chiringuito este de DENAES, ¿no?, que fue financiado fuertemente, sobre todo en el principio de que fue desterrado del Partido Popular en el País Vasco Abascal por cuestiones internas, digamos que primero Esperanza Aguirre colocó a Abascal en la Agencia de Protección de Datos del 2010 al 2012 y luego de ahí directamente pasó a una fundación que era Fundación para el Mecenazgo en 2013,
y siempre su sueldo fue superior a 80.000 euros, más que el presidente del gobierno. Y da la casualidad que precisamente los años en los que, digamos, a partir del 2010, que ya tenía como un sueldo muy alto Abascal, pues se redujo la subvención a Denaes, entendiendo que, bueno, con esto ya era suficiente para ir articulando su actividad dentro de Denaes. De hecho, digamos que esa correlación luego puede explicar algunas cosas. Es decir, neoliberales de extrema derecha que han hablado siempre de que el Estado es muy grande, de los chiringuitos de la izquierda, básicamente son parásitos que vivieron de los chiringuitos de la derecha española de toda la vida. Sí, aparte, una de las pruebas que yo en algún momento hice un hilo para demostrar que realmente esos sueldos superiores al presidente del gobierno simplemente era la financiación para que fuera articulando lo que fue la precuela de Vox, ¿no? de Naes, es que precisamente analicé todos los tuits de Abascal desde el 2010 al 2014, es decir, los años en los que estuvo en esas fundaciones, y durante esos 4 años solo puso un tuit mencionando estas 2 fundaciones o cargos que tuvo, pero al mismo tiempo durante esos 4 años hizo más de 400 tweets sobre Denaes, y de hecho el único tuit que puso sobre estas fundaciones fue cuando tuvo que ir a dar explicaciones por la inactividad de estas fundaciones. Es decir, ¿se podría explicar que lo que básicamente estaba haciendo Esperanza Aguirre a través de Denaes era sentar las bases para la formación de un partido político llamado Vox? Claro, eso parece. Aparte, no hay que olvidar que a día de hoy Vox sigue siendo una especie de lobby para que el PP se acerque más a las posturas ultracatólicas y ultraliberales que defiende el sector político de Esperanza Aguirre, Aznar, etcétera. Y por eso es fácil de entender que el PP no se haga un cordón sanitario, sino más bien lo que se tratan de construir son sinergias para cada vez que ese espacio tenga más poder. Y bueno, digamos que si rascamos un poco se ven esas sinergias, sobre todo en estrategias de comunicación y recientemente, sobre todo, usando la mentira y el odio como principal estrategia. ¿Hay campañas en las que colaboren habitualmente Vox y el PP? Es decir, ¿coordinan estrategias en redes sociales para trabajar juntos? Claro, sí, prácticamente lo hacen siempre. Es decir, no hay que olvidar que el crecimiento de Vox, la explosión de Vox, usando el método Bannon de mentiras y odio, viene a partir de que Rafael Bardají, que era el responsable del área internacional de FAES, la fundación de Aznar, entró en la ejecutiva de Vox y a partir de ahí empiezan a tener relación directa con Steve Bannon y la Casa Blanca, el equipo de Donald Trump. Entonces, bueno, muchas veces el PP se suma a estas campañas repitiendo el mismo mensaje o la misma mentira, como hemos podido, por ejemplo, en el caso de las macronaranjas, digamos, salieron simultáneamente diputados del PP y de Vox difundiendo este bulo. Y luego hemos visto la continuidad, por ejemplo, en el asalto del ayuntamiento de Lorca, pero esta misma semana, o estas 2 últimas semanas, pues hemos visto cómo el supuesto pucherazo fue sostenido, digamos, en una doble mentira, ¿no? La del error informático, que se ha demostrado técnicamente que no es así. Y luego, por otra parte, había otra cosa que decían que la mesa o Meritxell Batet tenía que verificar el voto telemático por teléfono, y esto es una mentira porque esa normativa es del 2012 y en el 2020, después del COVID, se cambió. Pero lo curioso de esto es que siempre se repite la misma estrategia. Es decir, por ejemplo, la estrategia siempre es triple, no es solamente redes sociales. Es decir, en redes sociales, por ejemplo, la palabra pucherazo se repitió más de 100.000 veces y las cuentas más retuiteadas pues son tanto Olona, en realidad cargos de Vox, cargos del PP. Pero no va solo, es que en las declaraciones, tanto de los cargos públicos del PP y de Vox, la palabra más repetida durante estas 2 semanas era la palabra pucherazo. Luego vemos también que hay otro eje, que es el mediático, en el cual gran parte de los medios de comunicación repitieron esta palabra basada en estas mentiras. Incluso ponían imágenes del reglamento del 2012 cuando no está vigente. Entonces, esto lo vemos como esta estrategia como muy, muy habitualmente. Que no solamente parece que la relación entre Vox y el Partido Popular es estrecha, sino que la derecha tiene perfecta conciencia de ser un bloque que cuenta con diferentes partidos, con diferentes medios de comunicación, con diferentes figuras en el Poder Judicial, en la policía, en el ejército. Es decir, que hay muchas menos contradicciones de lo que parecen en ese bloque. Sí, aparte se ve como otros espacios de colaboración, sobre todo en este frente que por ejemplo, yo denuncio bastante de que hay espacios consolidados en la sociedad y que trabajan de manera impune, que el odio y la mentira es como la principal herramienta. Y para mí una de las cosas más graves es que supuestos medios de comunicación, que incluso tienen acreditación en el Congreso de los Diputados, como es Estado de Alarma, que es un canal de YouTube
tampoco decir es más allá de eso, pero creo que lo grave es que está subvencionado con dinero público de la Junta de Andalucía y del Gobierno de Murcia, que están presididos por el PP. Y incluso ahora tienen más financiación de Marcos de Quinto, que iba a hacer una tele, pero al final ha invertido toda su ficha. Es decir, el de Ciudadanos financia el chiringuito de la ultraderecha. O sea, había una tesis de Juliana muy interesante que era como lo del pianista Aznar. El pianista Aznar tiene tres teclados. El teclado más clásico, que es el PP, el teclado más grave, que es Vox, y el teclado un poco más cool, que era Ciudadanos. Y al final se ve que forman parte del mismo proyecto político. Sí, aparte el canal este de YouTube se estrenó, es decir, bueno, las personas que aparecían por ahí eran Alvise, Cristina Seguí, Carlos Cuesta, que es el subdirector de Oquidiario, y el propio Negre, y uno de sus primeros, creo que fue el segundo episodio, le titularon el programa a las dos ambulancias que tenía Pablo Iglesias 24 horas al día en su puerta, ¿no? Pero si nos vamos a casos más recientes, por ejemplo, la campaña de Castilla y León, pues, por ejemplo, hemos visto como colaboradores de este medio, como Miguel Frontera, que es conocido también por el acoso a tu familia en tu domicilio, o Bertrán Endongo, bueno, más conocido como el Negro de Vox, o Vito Quiles, han acosado y provocado a menores de edad para grabar sus reacciones durante los actos de Vox y luego victimizarse llamándoles, bueno, pues comunistas, reaccionarios, violentos, etcétera. Y luego, por ejemplo, bueno, otra cosa es verdad que tras las denuncias han tenido que borrar, porque evidentemente eran menores y se le hacía un uso político de aparte de estas provocaciones que me parece que son bastante graves. Y para mí, una de las cosas más surrealistas, pero que entra dentro de la lógica de este tipo de medios, copiando el método Bannon, es que, por ejemplo, en una de las cosas que han lanzado es el bulo, que los miembros de seguridad en los actos de Podemos llevaban armas para intimidar, en este caso, a Bertrán Endongo. Que era un walkie. Sí, y precisamente, es decir, lo que se veía claramente en la imagen que eran walkie-talkies, concretamente el modelo Motorola GP340, y digamos que lo curioso también es que quienes participan como colaboradores, repitiendo que esto es verdad, que usan armas y que son unos matones, etcétera, pues por ejemplo están franquistas como Roberto Centeno o falangistas como Eduardo García Serrano, que tienen en el fondo pues banderas con aguiluchos, claro. Digamos, y lo grave es que todo esto está financiado con dinero público de gobiernos del Partido Popular. Me parece que, bueno, es una auténtica vergüenza. Y con absoluta impunidad, ojo, hoy me acabo de enterar que contra el criterio del Ministerio Fiscal, que pedía 1 año de prisión en Trambasaguas por acosar a mis hijos, el juez dice que no, y que por lo visto la sentencia estaba escrita el mismo día del juicio. La impunidad de esta gentuza es un problema gravísimo de nuestra democracia. En fin, muchísimas gracias, Macías. Hasta la semana que viene. Venga, hasta luego. Como dice la canción de Pandemia Digital, que no te engañes, no son outsiders, son hijos de Aznar Aguirre y nietos de Reagan Thatcher. Chao. Indudablemente, así es. Bueno, creo que nos ha quedado un programa interesante con un debate muy interesante. Vamos a acabar arriba, porque yo creo que toca acabar con ganas de practicar el antifascismo. Van a sonar los chicos del maíz. No pasarán. Hasta mañana.